Mi nombre es María Pacheco y yo les voy a hablar sobre el daño. El daño debemos entenderlo por toda la disminución o el no aumento en el patrimonio material o moral de una persona. Dentro de los requisitos del daño tenemos que este debe ser determinado o determinable, debe ser cierto, debe ser actual, debe afectar el derecho de la víctima, debe ser personal a quien lo reclame y debe haber sido resuelto. Dentro de la clasificación de los daños tenemos daño contractual, daño patrimonial o moral, daño directo, daño compensatorio y daño emergente. Dentro de la solución del daño podemos decir que la víctima tiene derecho a la reparación del mismo, en la medida en que se cumplan los requisitos de procedencia, es decir, que éste tiene derecho a la reparación del daño. Dentro de esto tenemos la restitución, el resarcimiento y la reparación. La restitución es tratar de volver a la situación anterior en la que se estaba antes del hecho dañoso. El resarcimiento, en muchos casos, no es posible la restitución, pero sí se reunirá una compensación de tipo económica. La reparación, por último, en muchos casos no es posible ni restituir ni resarcir, pero cuando se pruebe que la víctima tiene derecho a la reparación del daño, se ejecutará una indemnización de tipo monetario. Dentro de la solución del daño moral tenemos que se entiende por daño moral aquella afectación psíquica, moral, espiritual y emocional. Para muchos autores, el daño moral no es susceptible a la reparación en términos monetarios y materiales. Las cláusulas de convencimiento de responsabilidad. Dentro de estas cláusulas tenemos la cláusula penal, que esta es la compensación de los daños y perjuicios causados por la inejecución de la obligación principal. Dentro de estas clases tenemos la compensatoria y la moratoria. Por otro lado, vamos a hablar sobre las arras. Las arras es aquella cosa en que se da a tiempo del contrato o con anterioridad a este y que sirve de garantía del cumplimiento de la obligación. Dentro de los efectos de las arras tenemos que esta es la garantía de la indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento y que la parte que reciba las arras debe ser obligada a custodiarla. La culpa. La culpa es un error en el cual incurre una persona cuando tiene que comportarse de un debido modo y no lo hace. Dentro de la clase de la culpa tenemos, según consista en la conducta positiva o negativa del deudor. Dentro de esta tenemos la imprudencia y la negligencia. Según la gravedad de la culpa, dentro de estas tenemos la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima. Y según el origen de responsabilidad por actos ajenos, dentro de esto tenemos la culpa invigilando y la culpa ineligente. En los elementos podemos decir que la doctrina agrupa esta obligación en 4 categorías, que son: toda persona debe abstenerse de toda violencia contra otra persona, toda persona debe abstenerse de todo fraude, toda persona debe abstenerse de toda la actividad en la cual no tenga la habilidad, y toda persona debe ejercer la debida vigilancia sobre la persona o cosa que tenga bajo su guarda. Por último, vamos a hablar sobre el sistema de apreciación de la culpa. Podemos decir que la pregunta a responder es: ¿cómo determinar cuando un sujeto actúa o no con culpa? En nuestra legislación, para responder a este interrogante, necesariamente debemos partir de la norma contenida en el artículo 1270 de nuestro Código Civil. Para finalizar, tenemos que se han establecido 2 sistemas de apreciación, que son el sistema de apreciación abstracto y el sistema de apreciación de la culpa en concreto. Eso fue todo, gracias.